Vamos a ver ahora los arreglos y ahorita vamos a explicar qué es. Entonces, en este capítulo 4, que estamos ya en la página 135, vamos a poder manejar variables que almacenen más de un valor y que identificará en qué casos utilizar los arreglos unidimensionales y bidimensionales para la resolución de problemas. Entonces, en este video vamos ahorita a ver la definición y lo que son los arreglos de una dimensión o unidimensionales, que sería el equivalente a tener vectores o lo que serían listas también. Y luego en otro video vamos a ver los arreglos de dos dimensiones, que serían matrices o tablas. Bueno, recordando los tipos de datos que hemos visto ya, hemos visto los tipos de datos escalares. ¿Sí? Esto lo podemos ver que son de tipo entero, que en lenguaje C los declaramos con int, o de tipos reales o lo que de tipo flotante, que en C los declaramos con float. ¿Sí? Ya sabemos que los tipos int son su máscara para poderlo escribir o leer es %d, y los tipos float es la f. Y también están los tipos de datos caracteres. En estos tipos carácter no podemos hacer operaciones, con estos dos sí, pero estos son también un tipo de datos que es el char, y vimos que se lo podemos poner con el %C o también %S. Ahora, lo que vamos a ver ahorita con los arreglos son tipos de datos que le llamamos también tipos de datos estructurados. Y el primero que vamos a ver ahorita, vamos a ver varios, pero ahorita el primero que vamos a ver son los arreglos. Entonces, dentro de los arreglos, también puede haber arreglos de estos mismos tipos, ¿sí? Puede haber arreglos de tipo entero, ¿sí? Puede haber arreglos de tipo float y también puede haber arreglos, bueno, de tipo real, vamos a poner para seguir la misma nomenclatura, de tipo real, y también puede haber arreglos de caracteres. Ahora, ahorita vamos a ver lo que sería la definición de un tipo char, de un tipo arreglo. La definición, aquí la tenemos en la página 136, y nos dice que un arreglo es un tipo de dato estructurado que almacena en una sola variable un conjunto limitado de datos o elementos del mismo tipo. Asimismo, es un conjunto de localidades de memoria contiguas donde la dirección más baja corresponde al primer elemento del arreglo, ¿verdad? Y la dirección más alta al último. Por sí mismo, el nombre del arreglo apunta a esa dirección del primer elemento del arreglo, y los datos se llaman elementos del arreglo y su posición se numera consecutivamente, ¿sí? Entonces, con los números enteros. Y un arreglo en lenguaje C inicia con la posición 0. Por lo tanto, el iésimo elemento está en la posición i-1. Es decir, si el arreglo llamado A tiene n elementos, sus nombres son A0, donde almacena ahí un número o un carácter, dependiendo de cómo lo declaramos. El siguiente elemento está en A1, así hasta el último elemento n está en la posición a n-1. Entonces, el tipo de elementos almacenados es un arreglo, puede ser de cualquier tipo de datos, como vimos hace un momento en la pizarra. Entonces, un arreglo se caracteriza por ser una lista de un número finito de n elementos del mismo tipo, almacena los elementos del arreglo en la memoria contigua, como dijimos, tiene un único nombre de variable que representa a todos los elementos, y estos elementos se van a diferenciar por el índice o el subíndice, y accedemos de manera directa o aleatoria a los elementos individuales. Ahora, la importancia de declarar arreglos de un tamaño adecuado es precisamente porque se va a separar este espacio de memoria dependiendo del tipo o del tamaño que le dimos al arreglo. Aquí vemos unos ejemplos. En pseudocódigo, bueno, vamos a poner entero, luego el arreglo se llama A y tiene 100 posiciones, y el vector X tiene 50. Entonces, en lenguaje C ponemos el tipo de datos que va a ser lo que va a almacenar el arreglo, el nombre del arreglo, en este caso es A, y el 100 que tenemos en los corchetes cuadrados es precisamente el tamaño. De manera que si nosotros en nuestro programa queremos guardar 100 datos, los podemos guardar en esta variable A. Pero si en nuestro programa vemos que nunca vamos a pasar más de 10, entonces no tiene caso
apartar tanta memoria, ¿verdad? Porque aquí estamos apartando 100 números enteros que se van a almacenar en el vector A. Entonces, los arreglos pueden ser unidimensionales, que serían lo que es un vector, este es un vector, o pueden ser de 2 dimensiones, que serían unas tablas o matrices, pero también pueden ser de múltiples dimensiones, pueden ser de 3, 4, todas las dimensiones que necesitemos. Para efectos de este curso, pues vamos a ver ahorita los de una dimensión y en la próxima semana vamos a ver los de 2 dimensiones. Entonces, como dice aquí, los más usados son de 1 y 2 dimensiones. Y esto también podemos verlo como en el álgebra, que las de una dimensión son vectores y los de 2 dimensiones son matrices de valores, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Aquí en pseudocódigo, este sería un vector de una dimensión y se declara de esta manera. Ponemos el tipo de datos, que sería entero, y luego el nombre del arreglo, lista, y luego que tiene 4 elementos, ¿sí? Es un vector y esta sería una tabla, ¿no? Aquí debería de ser float, se equivocaron. Aquí debería de ser float, matriz y de 4x4. Ahora, vamos a ver ahorita los arreglos de una dimensión. Es el conjunto de n elementos del mismo tipo almacenados, como dijimos, en la memoria continua y en un vector o lista. Para acceder a cada elemento del arreglo se requiere de un solo subíndice, ¿verdad? El cual representa la posición, ¿no? Aquí vemos un ejemplo, bueno, donde el tipo de datos se refiere al tipo de datos de cada elemento del arreglo, como dijimos acá, ¿no? Si es entero, va a tener el espacio en memoria para lo que es un número entero. Si es tipo float, pues va a tener más espacio, ¿no? Lo que requiere el tipo float, pero para 8 elementos, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Aquí el vector que estamos aquí declarando, el arreglo X, tiene 8 posiciones. Como dijimos, el lenguaje C empieza en el subíndice 0. Entonces, en la posición 0 se guarda el número 4.2, en la posición 1 el 12.8 y así hasta en la posición 7, que son los 8 elementos, se guarda el 13, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver ahorita cómo son las instrucciones en este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí, si tenemos valores de I, tiene un valor, y J también, se pueden hacer operaciones dentro del subíndice y guardar la información de un número del tipo de que se declaró. En este caso sería un entero. Ahora, ¿cómo se inicializan los arreglos? En la inicialización lo podemos hacer de varias maneras. Podemos hacerlo con una lista, por ejemplo aquí, ponemos el tipo de datos entero, el nombre del arreglo es lista, tiene 5 posiciones y este sería el elemento en la posición 0, la posición 1, 2, 3 y 4. Entonces sería 0, 1, son los 5 valores, ¿no? Porque estamos empezando en 0, como dijimos. ¿Y cómo los vamos a leer? Bueno, la manera de leer es como si estuviéramos leyendo un dato escalar también y de imprimir también. Aquí vemos un ejemplo. Aquí estamos usando una estructura repetitiva, el for, para movernos en esta lista de 10 elementos, ¿verdad? En donde le estamos pidiendo al usuario que nos dé cada uno de los elementos. Entonces aquí estamos usando la misma estructura como si leyéramos un número entero. ¿Por qué? Porque declaramos que el arreglo, en este caso, es entero. Le ponemos el ampersand, el nombre de la variable del arreglo que se llama lista, y luego el subíndice i, que va a estar variando desde 0 hasta 9, que son los 10 valores. Esta es la manera de leer con un scanf, igual como lo hemos estado haciendo. Y esta es la manera de escribir con un printf, igual ponemos la máscara y ponemos el nombre del arreglo y la posición que se está almacenando. En este otro ejemplo, estamos viendo que se está usando una constante en donde aquí ponemos el tamaño máximo del arreglo. Por ejemplo, aquí en este caso estamos poniendo 30, pero yo le pregunto al usuario el tamaño del arreglo. Aquí podríamos mandar un mensaje máximo 30, porque si el usuario dice que 40 elementos, pues no va a funcionar el programa porque dijimos que el tope son 30. Entonces, mientras el usuario dé un valor positivo menor que 30, lo leemos y esa n es la que vamos a usar para movernos dentro del for y leer los n elementos.
Vamos a hacer una prueba de escritorio de este ejercicio. Aquí tenemos ejercicio, entonces vamos a suponer en la prueba de escritorio que estos son los valores que se van a ingresar. Vamos a suponer que n es 4 y los valores que queremos del arreglo, que en este caso el arreglo se llama lista, van a ser los que va a dar el usuario, va a dar un 3, un 2, un 5, un 4, y ya son ahí los 4 valores, ¿sí? Entonces, estamos declarando el arreglo que se llama lista con como enteros. Y estamos diciendo que la definición se está poniendo con la constante máxima de 30, ¿sí? Entonces, en este caso, pues va a ser 4, pero el usuario es el que va a dar el 4. Entonces, ¿qué es lo que nos va a aparecer en pantalla? Primero nos aparece este mensaje, dame el tamaño del arreglo, lo leemos y entonces empieza, ¿verdad? N igual a 4, ¿verdad? Entonces vamos aquí, ahora tenemos un for, entonces aquí tenemos para i igual a 1, ¿verdad? Hasta 4, ¿verdad? En este caso, la i se empieza, perdón, i igual a 0, ¿sí? Estamos diciendo que la i empieza en 0. Vamos a borrarlo, ¿ok? La i empieza en 0 hasta 4, hasta menor que 4, le pondríamos aquí, ¿no? Porque si no ya serían 5 elementos. Hasta que i sea menor estrictamente que 4, entonces vamos a pedirle aquí, si se fijan el mensaje es, dame el elemento y estamos poniendo que en pantalla imprima el valor de la i. Entonces nos va a aparecer, dame el elemento 0 y con el scanf lo leemos. Entonces ahora en lista 0 nos va a quedar el primer valor que vamos a dar, que es el 3, ¿verdad? Como estamos dentro del for, se incrementa la i, ahora i vale 1, ¿verdad? Y verifica que 1 y sea menor que 4, pregunta, esto como si se cumple y es menor que 4, estamos con la condición, entonces vuelve a repetir el mensaje, pero ahora i vale 1, entonces nos va a aparecer, dame el elemento 1 y lo vamos a leer y se va a guardar en lista 1, se va a guardar el 2, ¿verdad? Se incrementa la i y vale 2 y sigue siendo menor estrictamente que 4, ¿sí? Entonces ahora pide el elemento 2 y bueno, que sería el tercero porque empezamos con 0, ¿verdad? Y ahora aquí guarda el 5, que es el que sigue. Ahora i se incrementa y es 3, ¿verdad? Estamos por la estructura for, aquí dice i se incrementa, ahora vale 3 y nos checa la condición, sigue siendo verdadera, entonces volvemos a pedir el siguiente elemento y ahora el elemento en 3 va a leer el 4, se incrementa la i y estrictamente menor que 4, en este caso ya no, entonces termina esta parte y ya leímos los 4 elementos. Ahora, luego vamos a imprimirlos y repetimos esta estructura del for, pero ahora con un printf vamos a imprimirlos con un salto de línea cada uno de ellos. También podemos tener arreglos de caracteres en donde cada letra es un carácter. Por ejemplo, aquí dice que cad es una variable de 9, entonces tenemos que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces ahí está, ¿no? De 9 caracteres. Bueno, entonces la actividad que vamos a hacer esta semana es este ejercicio de la página 144. Codifíquenlo, aquí ya está todo el código y lo suben al blog de notas. Y en clase vamos a resolver estos ejercicios, que es el de la página 148, el ejercicio 1 y 2, los vamos a terminar de completar, ¿verdad? En clase, y eso lo vamos a calificar en clase y también vamos a calificar la codificación para los que estemos en la clase en salón y los que les toque en el centro de cómputo. Esa es la actividad que vamos a calificar cuando estemos en el centro de cómputo. Y vamos bueno, de hecho, si podemos juntarnos ya para las dos clases, entonces en clase vemos el código y en el centro de cómputo vemos ya la codificación.